Colegio Particular, Nuevo Ecuador. Trabajo de investigación monográfica previo a la obtención del título de bachiller en ciencias. Propiedades que comparten la música y la matemática. Objetivos. Objetivo general. Identificar la función, composición y funcionamiento de un receptor de radio mediante la elaboración casera de un radio a galena, logrando así determinar los elementos que intervienen en la emisión de ondas de radio y sus frecuencias. Objetivos específicos. Identificar la función de un receptor de radio, determinar si se afecta el rendimiento del receptor de radio por el funcionamiento del hilo de la bobina, captar señales de radio con un receptor casero tipo radio a galena, determinar qué es la radiocomunicación, así como los elementos que intervienen en ella, identificar la capacidad de recepción de un receptor de radio casero. Espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite o absorbe de una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar. Radiocomunicación. La radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro radioeléctrico, cuyas propiedades son diversas dependiendo de su banda de frecuencia. Así tenemos bandas conocidas como baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia. Historia de la radiocomunicación. Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell y Heinrich Rudolf Hertz entre 1886 y 1888, quien fue el primero en validar experimentalmente la teoría de Maxwell. Transmisión y recepción. Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo, un electrón, se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia RF del espectro electromagnético. Frecuencia modulada. La frecuencia modulada, FM, o modulación de frecuencia, es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia, contrastando esta con la amplitud modulada o modulación de amplitud AM, en donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante. Frecuencia FM. Dentro de las aplicaciones de FM se encuentra la radio, en donde los receptores emplean un detector de FM y el sintonizador es capaz de recibir la señal más fuerte de las que transmiten en la misma frecuencia. La modulación de frecuencia encuentra aplicación en gran cantidad de sistemas de comunicación, aparte de la FM de radiodifusión, entre 87 y 108 MHz, la separación entre dos canales adyacentes es de 200 kHz. Frecuencia AM. Una gran ventaja de AM es que por su demodulación es muy simple, y por consiguiente los receptores son sencillos y baratos. Todo esto gracias a Robert Herzenberg, quien en 1932 patentó el término AM. La AM es utilizada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas e incluso en la VHF. Es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las torres de control de los aeropuertos. Construcción de radioreceptor. El receptor de radio es el dispositivo electrónico que permite la recuperación de las señales vocales o de cualquier otro tipo, transmitida por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. Funcionamiento. Un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico, diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima que se genera en la antena, por el efecto de las ondas electromagnéticas. El fenómeno se llama inducción electromagnética, que llegan por el aire normalmente, aunque viajan por cualquier medio, inclusive el vacío, y luego amplificarlas selectivamente, miles de veces, para enviarla hacia un elemento con un electroimán, que es el altavoz o parlante, donde se transforman las ondas eléctricas en sonido.
Conclusiones. El receptor de radio es el dispositivo electrónico que permite la recuperación de las señales vocales o de cualquier otro tipo transmitida por un emisor de radio mediante ondas electromagnéticas. El hilo de la bobina no afecta el rendimiento de la antena, sino más bien la posición de la bobina respecto del punto de alimentación de la antena, requiriendo más o menos autoinducción para que la antena entre en resonancia. Este receptor rudimentario solo permite la audición de emisiones potentes y no muy lejanas, ya que no dispone de amplificación de ningún tipo. La radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. Un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima que se genera en la antena, por efecto de las ondas electromagnéticas que llegan por el aire normalmente y luego amplificarla. Recomendaciones. Se recomienda realizar una bobina con más espiras y un alambre más grueso para que la antena, que es como está funcionando, gane más potencia y pueda recibir más frecuencias y no solamente estática. Es preferible utilizar corriente alterna para los parlantes para que se pueda escuchar más fuerte. Limpiar y pelar el esmaltado del cable de la bobina para soldar.